¿Cómo están? ¿Contentos? Sí, ¿verdad? Qué gusto verlos aquí, que pudieron venir y que se dieron también el tiempo, ¿verdad? Mire, cuando estaba estudiando acerca de la vida de Séfora, pues en realidad la Biblia no nos habla mucho de Séfora, pero nos habla, podemos darnos una idea de ella, pues por su esposo y por su padre, porque nos habla mucho de su esposo y nos habla un poco más de su padre que de ella. Pero mientras yo estaba estudiando la vida de Séfora, buscando comentarios bíblicos, y algunos comentaristas hacían comentarios buenos sobre ella, muy buenos, otros hacían comentarios como si fuera una mujer dura, y pues en realidad no podemos llegar a una conclusión veraz de cómo era ella. Son cosas que nosotros suponemos, pero nos podemos dar esa idea, como les dije, por quién estaba rodeada ella. Y también al hacer esto me puse a pensar, si un día tuvieran que escribir algo, hacer una enseñanza usándome de ejemplo, ¿cuál sería el ejemplo que podría dar? Y como mujer, las mujeres, pónganse a pensar en eso. Si tuviera alguien que usar tu vida como una enseñanza de mujer, ¿cuáles serían los aciertos que dirían de ti? Es una pregunta difícil, ¿verdad? Porque a veces cuando nos piden que digamos nuestras cualidades nos cuesta trabajo. Pero debemos saber que así como nosotras tenemos también desaciertos, tenemos muchas virtudes y cosas buenas que son dignas de imitar. Así como cada mujer de la Biblia, como cada esposa de la Biblia tiene sus aciertos y sus desaciertos, así también somos nosotras. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la vida de Séfora, pues vamos a ver realmente 2 puntos solamente acerca de su carácter. Pero ¿quién fue Séfora? Nosotros sabemos, ¿verdad? Nosotros sabemos que Séfora pues no era una mujer israelita, porque cuando Moisés huye de Egipto a causa de haber cometido asesinato, pues huye de la tierra de Egipto, cerca de sus parientes, de su pueblo, llega a la tierra de Madián, y él pues es el héroe, ¿verdad?, en escena, que defiende a las mujeres que van al pozo. Y luego en Éxodo, vamos a ver la historia, la encontramos en Éxodo 2:21. El padre de una de esas jóvenes les pregunta qué sucedió. Ellas le cuentan que un hombre llegó, las defendió, ¿verdad? Y pues a este hombre le llama la atención quién fue ese valiente caballero, ¿verdad?, que hizo tal cosa por estas jóvenes que las molestaban en el pozo. Entonces Éxodo 2:21 nos habla anteriormente de una propuesta de parte de Reuel. En el 21 dice: Moisés aceptó quedarse a vivir allí. Después Reuel le dio como esposa a su hija Séfora. Séfora dio a luz un hijo al que Moisés llamó Gersón. Le puso ese nombre porque Moisés era inmigrante en una tierra que no le pertenecía. Aquí nosotros vemos que Moisés aceptó la propuesta de este hombre, porque pues como todo hombre en ese tiempo sabía que un hombre valiente era una pieza clave, ¿verdad?, para estar cerca de él. Le convenía tenerlo cerca de él, y no solo eso, sino le ofreció a su hija. Nosotros sabemos que él se quedó 40 años a vivir en la tierra de Madián, viviendo con su familia como esposo y como padre de familia. Pero como esto la Biblia lo leemos rápido, pasamos por alto la vida, la etapa de Moisés, donde fue padre, donde fue trabajador y donde fue esposo. Y pasamos por alto que tuvo una compañera
que tuvo su carácter, que tuvo muchos aciertos, que tuvo desaciertos, que crió y que estuvieron compartiendo mucho tiempo. Aquí, bueno, sabemos, ¿verdad? Armando y Estela son los que tienen más años de casados. ¿Cuántos años tienen Armando y Estela? 47. Bueno, más que ellos, pero fíjense, cuando nosotros escuchamos a ellos nos sorprendemos, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué bendición! Y sabemos que es más, 20 años, pues es mucho. Imagínense 40 años, todo lo que ellos pasaron en 40 años. ¿Se había fijado usted que a veces pasamos por alto ese tiempo? Porque cuando pensamos en Moisés, pensamos en el bebé, luego pensamos en el libertador, pero nos brincamos esos 40 años. Acuérdese, la vida de Moisés estuvo dividida en 3 partes, ¿verdad? Los primeros 40 años que vivió en Egipto, los 40 años que fue esposo y padre, y los 40 años que estuvo con el pueblo cuando lo liberó. Entonces, aquí vemos que durante esos 40 años, Moisés se vinculó con la familia de su esposa. No nos dice la Biblia exactamente acerca de sus costumbres, porque el papá de Séfora no era cualquier persona, era el sacerdote de Madián. Sabemos que ahí no adoraban a Jehová, entonces era un sacerdote de ídolos. Pero aún así, sabemos, la Biblia dice que Moisés era un hombre manso, ¿verdad? Moisés pudo adaptarse a su familia, respetar, y llegamos al punto donde sabemos que Moisés respetaba y honraba a su suegro. En Éxodo 4:18, nos brincamos del 2 al 4, 4:18, cuando Dios se le aparece a Moisés y le habla, luego Moisés va con su suegro. Reuel y Yetro son el mismo, ¿sí? Dice, Moisés fue a Yetro, su suegro, y le dijo, por favor, déjame regresar a Egipto, pues quiero ir a mi pueblo para ver si todavía viven. Yetro le dijo a Moisés, vete en paz. Y esto nos habla mucho de esa relación. ¿Recuerda usted la historia de Jacob cuando quiso dejar a Labán? No fue tan fácil que Labán lo dejara salir de su pueblo. ¿Por qué? Porque no le convenía, porque era una pieza clave para él, era importante para él, para sus riquezas. Y aquí era la misma situación. Pero Yetro sabía que Moisés, fíjese, a pesar de ser un sacerdote pagano, él sabía que Moisés tenía un plan y un propósito para su Dios, para el Dios de Moisés. Entonces le dice, no solamente lo deja ir, sino le dice, vete en paz. Sabía que no se iba a ir solo, sabía que se iba a llevar a su hija y a sus nietos. Y aún así lo bendice. Luego en el 19, Éxodo 4:19 dice, luego mientras Moisés aún estaba en Madián, el Señor le dijo, ya puedes regresar a Egipto, pues ya han muerto todos los que querían matarte. Entonces Moisés llevó a su mujer y a sus hijos en el burro y regresó a Egipto, llevando el bastón de Dios en su mano. Esto quiere decir, él estaba seguro que la presencia y el poder de Dios lo acompañaban. Entonces, él se dispone en obediencia a regresar a Egipto, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de Séfora? Mujeres, ¿qué aprendemos de Séfora? Séfora era una mujer decidida. Él vio en peligro de muerte a su marido y no dudó en poder salvarlo. Y ella hizo un acto que le costó trabajo, porque como madre, a nosotros cuando sabemos que algo les va a hacer, que le va a hacer sufrir a nuestros hijos, ¿qué hacemos? Lo evitamos, ¿verdad? De hecho, se enferman nuestros hijos y ¿qué decimos? Quisiera ser yo quien está enfermo. Y queremos evitar todo el dolor posible en nuestros hijos. ¿Cierto o no, mamás? Eso hacemos, ¿verdad?
Pero esta mujer decidida hizo un acto de valentía a favor de su esposo y por consecuencia de su familia. En Éxodo 4:24, cuando ellos ya van en camino a Egipto, dice aquí, Éxodo 4:24, en su camino a Egipto Moisés se detuvo en un sitio para pasar la noche. El Señor se encontró con Moisés en ese lugar e intentó matarlo, pero Séfora tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo, agarró la piel y le tocó los pies a Moisés. Luego ella le dijo a Moisés, tú eres un esposo de sangre. Entonces el Señor se alejó de él. Ella dijo, esposo de sangre, refiriéndose a la circuncisión. Aquí es donde encontramos opiniones diferentes acerca de ella. Pero, ¿por qué su hijo no estaba circuncidado? Moisés sabía del pacto de Dios con Abraham, porque fue criado por su propia madre. Y él sabía acerca de la circuncisión. Aquí es, ¿por qué no le hicieron la circuncisión a su hijo? No lo sabemos porque la Biblia no nos lo dice. Ahora, si fue porque ella le dijo, no lo hagas porque aquí no creemos en eso, pues ¿qué cree? A ella le tocó enmendar ese error con sus manos. Porque luego dicen que es que fue por culpa de ella insistió que no, ya ven las conclusiones que a veces sacan las personas, ¿verdad? Pero si fue así, ella tuvo que hacerlo y le costó trabajo. Y si fue porque Moisés se adaptó tanto a las costumbres de ellos y por ser un hombre tan manso que dijo, mejor me evito problemas, no lo circuncidamos para llevarme la fiesta en paz con este pueblo, ¿qué cree? Pues ella dio solución a la mala decisión y falta de carácter de su esposo, cualquiera que haya sido. A veces como mujeres, como mamás, nos olvidamos que primero somos esposas antes que madres y que sabemos como creyentes que primero lo más importante, es Dios. Enseguida de Dios, ¿quiénes mujeres? Su esposo, exactamente, mi esposo, después mis hijos. Y lamentablemente a veces como mujeres y cristianas tenemos a los hijos por encima del marido, ¿sí? La comida caliente para el hijo, el esposo que coma lo que quedó, ¿sí? Y ese es un ejemplo de muchos. Estamos a veces en complicidad con nuestros hijos y dejamos fuera a nuestro esposo. Le restamos autoridad a nuestro esposo por defender a nuestros hijos. Esta mujer hizo a un lado sus deseos de ver bien a su hijo, y esto que nos describe aquí, que dice que Séfora, aquí nos está diciendo Dios intentó matarlo. Sabemos que era libertador, Dios estaba probando, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había habido obediencia en la circuncisión. Pero cuando ella se da cuenta de esta acción, dice, Séfora tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Se refiere a un acto rápido. Ahora, ¿cómo le hacemos para circuncidar a los niños? En un hospital, ¿verdad? Un cirujano pediatra con su anestesia y todo. Imagínese en ese momento ella como madre tener que hacer la circuncisión a su hijo. Había hombres en el pueblo de Israel encargados de hacer las circuncisiones, uno, otro. Es más, cuando sucedió lo de Abraham, pues obviamente, pues pásele uno, otro, pues ya había práctica, como un médico, como un cirujano. A lo que sabemos, Séfora nunca había hecho una circuncisión. ¿Pero qué hizo? ¿Pensó en eso? No. Pensó solamente en salvar la vida de su esposo.
Seguramente sí pensó en el dolor de su hijo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué fue más importante? Su esposo. Y esto nosotros debemos aprender. Luego ella le dice, eres mi esposo de sangre, como diciéndole, ya estamos en complicidad, ya somos iguales, me costaste todo esto, ¿sí? Entonces podemos ver que ella sí fue idónea. Aun cuando vemos que Moisés fue criticado por estar en yugo desigual, es que en realidad Moisés probablemente esos 40 años o se adaptó a ellos o realmente hizo su trabajo para que ellos se volvieran a Jehová. Pero en realidad ellos estuvieron por mucho tiempo en yugo igual. ¿Qué sucedió con esta mujer de Madián? Lo que podemos ver en estos textos cuando habla acerca de esposo de sangre, quiere decir que ella fue injertada al pueblo de Moisés, al pueblo de Israel. Entonces nos habla que sí fue esa ayuda idónea. Luego Séfora sale de todos los textos en la historia y vuelve a aparecer en Éxodo 18. Fíjese, pasaron varios capítulos y la volvemos a ver en Éxodo 18. Éxodo 18:1 dice, Yetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel y de cómo el Señor los había sacado de Egipto. En el 2, entonces Yetro fue a donde estaba Moisés y llevó con él a Séfora, la esposa de Moisés. Séfora no estaba con Moisés porque Yetro la había recibido después de que ella había sido enviada a casa. Yetro también llevó con él a los 2 hijos de Séfora. El nombre de uno de ellos era Gersón, porque Moisés dijo, yo era un inmigrante en tierra extranjera. El otro hijo se llamaba Eliezer, porque Moisés dijo, el Dios de mi papá me ayuda y me salvó de la espada de Faraón. Aquí vemos otra acción. Y el punto número 2, Séfora supo esperar, ¿sí? Fue una mujer paciente en el lugar que se le indicó. Yo creo que usted puede imaginarse por qué Moisés, porque aquí dice se le envió a casa de su padre. ¿Usted por qué cree que Moisés envió a su esposa a la casa de su padre? Porque Moisés sabía que el trabajo que Dios le había delegado era una carga muy pesada. Y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Leemos la historia de Moisés y cómo Dios endureció el corazón de Faraón. Moisés y su familia no la pasaron bien. Y él como esposo decidió evitarle eso a su esposa y a sus hijos y la envió para resguardarla a casa de su padre. Algunos comentaristas dicen que ella no iba a resistir el viaje, otros dicen que ella se molestó. Cualquiera que fuera la situación, esta mujer esperó. Igual, si fue molestia, nosotros la entendemos, ¿verdad? ¿O usted no se enoja? La entendemos, pero a final de cuentas ella supo esperar en el lugar indicado y en el lugar seguro, mientras su esposo estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y eso es algo que nosotras también debemos aprender. Esperar en el lugar correcto y en el tiempo correcto donde Dios nos ponga. No estoy hablando de un lugar apartado. Probablemente sí, a veces Dios nos prueba de esa manera por diferentes circunstancias, pero a veces es estar en el lugar correcto aun cuando estamos juntos. Porque a veces nosotras queremos estar en el lugar que se nos antoja. Y si estamos ahí no vamos a cumplir el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces vemos que ella es una mujer que esperó con paciencia en ese lugar hasta que llegó el momento
en que su padre la tomó a ella y a sus hijos para llevarla otra vez a salvo con su marido. Ya no nos queda tiempo para leer acerca de la historia, lo que sucede, pero otra cosa importante que les dije al principio, conocemos a Séfora por quién era su padre. Yetro reconoce la grandeza de Dios, lo vemos en Éxodo 18, del versículo 11 al 21, allí vemos cuando Yetro glorifica a Dios, le da toda la gloria, toda la honra, y él está reconociendo como un creyente quién es Dios. Eso vemos en la vida de su padre. Vemos que aún siendo un sacerdote pagano, él dispuso su corazón. ¿Qué estaba sucediendo ya en la vida de este hombre y de su pueblo? La Biblia no nos lo dice, pero nosotros suponemos que si él declara esto acerca de Dios, fue un hombre que creyó. Ahora, otra cosa bien importante que nosotros podemos ver, ella 40 años estuvo, bueno, desde niña fue criada por este hombre. Luego estuvo casada 40 años, estuvo cerca de Moisés 40 años. Entonces fue enseñada por Moisés, guiada por Moisés. Cuando regresa a la casa de su padre, como comenté ahorita, no sabemos qué ambiente o qué situaciones se llevaban a cabo, pero lo que vemos cuando se juntan en el encuentro con Moisés es un hombre sabio. En Éxodo 18, 23, nosotros vemos que el buen consejo de Yetro marcó la historia de Israel, fíjese, de Israel, porque cuando Yetro ya platicaron, descansaron y Moisés regresó a sus actividades, y Yetro pudo ver que Moisés se la pasaba toda la tarde, ¿verdad?, aconsejando los asuntos del pueblo, y Yetro le dice: oye, ¿qué es lo que tú haces? Pues aconsejo al pueblo. Y le dijo: ¿sabes qué? No vas a resistir, te vas a acabar así. Yo te aconsejo que busques hombres que sean fieles, le dice, que sean fieles y que puedan ayudarte con este trabajo. Y es allí donde Moisés siguió el consejo de este hombre, porque Moisés, ya estando cara a cara con el Señor, si el Señor le hablaba, ¿por qué recibió el consejo de este hombre? Porque Moisés sabía que era un consejo sabio, si no, no lo hubiera tomado. Entonces, aquí es donde, a lo mejor si usted tiene la versión Reina Valera, nos dice como subtítulo que es, creo, dice el nacimiento de los jueces, algo así dice. Y es que es en realidad cuando Yetro aconseja a Moisés que haga eso, él lo hace. Entonces los jueces, hombres de confianza espirituales, recibían los casos más sencillos y los casos más difíciles los llevaban delante de Moisés, y ahí es donde nacen los jueces. Entonces vemos que fue una mujer que estuvo rodeada de hombres sabios y que hizo su trabajo como esposa primeramente, le dio ese lugar a su esposo y después a sus hijos. Entonces esta es la enseñanza, hermanas, que nos deja Dios a través de la vida de Séfora. Y yo las invito a ustedes a que, a mí también lo voy a hacer, seguir este consejo, saber cómo están, más bien pensar y examinar cómo están nuestras prioridades en el hogar, porque a veces nuestra prioridad no está siendo nuestro esposo. Y cuando hacemos esto, ya no estamos dentro del plan. Ahorita que cantamos, yo quiero vivir por ti y quiero ser para ti, ¿verdad? Viviendo en santidad y haciendo tu voluntad. Yo no canté mentiras, yo canté de corazón. ¿Usted cantó de corazón? Entonces, hacer la voluntad de Dios es poner nuestra casa en orden. A veces nos justificamos, es que mi esposo no lo hace. Bueno, allá él, ¿verdad? Él va a dar cuentas, pero nosotras también vamos a dar cuentas de lo que nosotros hicimos.
Entonces, una mujer decidida y una mujer paciente, ¿sí? Bueno, esa es la primera parte y vamos a disponer nuestros corazones para aprender también de Moisés como esposo. Bueno, ya aprendimos sobre Séfora como esposa. Ahora yo quiero hablarles a los hombres sobre Moisés tanto como hombre y como esposo. Realmente la Biblia no da muchos detalles de cómo fue Moisés como esposo, así como no hay mucha información sobre Séfora, pero uno deduce muchas cosas o aspectos del carácter o del liderazgo tanto de uno u de otro, sobre la manera en cómo ellos tuvieron esa relación y ese compromiso con Dios. Es de ahí que deducimos muchas cosas importantes. Por ejemplo, en Éxodo 2, 21 al 22 nos habla justamente de Moisés cuando él acepta a su esposa. Dice la Biblia que Moisés aceptó la invitación, se estableció allí con Reuel, con su suegro. Con el tiempo Reuel entregó a su hija Séfora por esposa, ¿verdad? Él la recibe, como lo mencionó ahorita mi esposa. Realmente el matrimonio de Moisés seguramente al principio fue un matrimonio difícil por las cuestiones de pensamiento distintas, porque Moisés comenzaba en cuanto a su adoración a Dios, su conocimiento al Dios de los hebreos, y en cambio Séfora pues venía de una crianza pagana. Y seguramente esto no fue fácil para ambos, sobre todo para Moisés, que estaba él comenzando su relación con el Dios verdadero. Y esto lo podemos ver también claramente cuando la Biblia nos muestra ese episodio donde él asesina a ese egipcio para liberar a algunos hebreos que estaban siendo maltratados. Y vemos cómo Dios de una manera sobrenatural interviene y le ayuda para que pueda huir, y él va rumbo a esa tierra de Madián. Y aquí vemos la obra de Dios, una obra realmente milagrosa, poderosa, donde Dios permite que Moisés salga de Egipto sin entender realmente Moisés el por qué tenía que haber sucedido de esa manera, el por qué tenía que haber ocurrido así. Sin embargo, Moisés ignoraba lo que Dios haría en su vida, lo que Él haría a través de él en los años, no solamente sacarlo de Egipto, sino usarlo como un libertador de Israel. ¿Qué sucedió con Moisés? Él se va huyendo, lo cual no era digno, lo cual de alguna forma era una mancha a su reputación, a su honor, a su prestigio, su reconocimiento por lo que él representaba en Egipto. No podemos decir que él se fue entendiendo el plan y el propósito de Dios, no. Recuerden, él salió huyendo de Egipto por lo que había acontecido. Esto habla de alguna manera que Moisés, en cuanto a hombre, experimentó esa desilusión, tuvo que huir a los 40 años de edad. Él pudo haberse sentido disgustado en su corazón por esta situación que lo mantuvo aislado, lo sacó de sus comodidades, lo sacó de una vida ya realmente donde lo tenía todo, y él no tenía ninguna perspectiva del poder de Dios para usarlo y liberar a su pueblo. Realmente Moisés no veía más allá de su presente, de esa situación en la cual él estaba huyendo, y él se va, se casa, tiene hijos, llega a un lugar, una tierra extraña, oscura, desconocida, y podemos ver realmente, como lo mencionó ahorita mi esposa, que al principio Moisés mostró una debilidad en su carácter. En muchos aspectos. No hay tiempo de hablar mucho sobre esto, pero lo sabemos, y nos damos cuenta cuando Dios lo llama para liberar al pueblo de Israel, para que se presentara ante el faraón. ¿Recuerdan qué hizo Moisés? Inmediatamente puso objeciones. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué yo? Yo no sé hablar, yo soy torpe de habla, el faraón no me va a escuchar, mejor usa a otro. Y ahí eso denota mucho el carácter débil que él tenía como hombre. Lo cual, miren, eso representa también muchas veces el carácter débil que muchos pueden llegar a presentar en el matrimonio, al principio en sus vidas, en su relación. Realmente llegamos justificando muchas malas actitudes, llegamos incapacitados, sintiéndonos
prácticamente vulnerables, débiles, faltos de principios, faltos de decisión para tomar decisiones que van a afectar a nuestra familia para bien. Y Moisés fue un hombre que su llamado fue sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Vemos cómo Dios lo capacitó, Dios lo preparó, pero también Dios puso a su lado una esposa que estuvo con él un tiempo. Después, debido al llamado de Dios para liberar al pueblo de Israel, que fueron muchos años, pues Séfora se quedó sola en tierra de su padre. Pero algo que yo puedo ver aquí es que aun cuando en ese tiempo ellos estuvieron separados, yo sé y creo firmemente que Séfora, porque como lo dijo ahorita mi esposa, Moisés seguramente trabajó en el corazón de su esposa. Moisés tuvo que enseñarla, tuvo que instruirla sobre el conocimiento al Dios verdadero, y creo firmemente que durante ese periodo que estuvieron separados, Séfora como esposa apuntaló el corazón y la vida de su esposo en esta batalla difícil, porque siendo Moisés un hombre débil de carácter, Dios también estaba probándolo. Y creo firmemente que Séfora ahí tuvo mucho que ver en cuanto a fortalecerlo a la distancia, no estar con él, el que él se sintiera apoyado. Y qué maravilloso es poder tener un matrimonio donde ambos estamos apuntalándonos, donde ambos estamos creciendo, donde ambos estamos madurando, donde ambos nos sostenemos el uno al otro. Y aquí podemos ver claramente ese ejemplo en cuanto a Moisés y a Séfora. Ahora, al estudiar a Moisés como un hombre de Dios, nos vamos a dar o vamos a conocer algunos aspectos y características de él como esposo. Y aquí encontramos ciertas características, o bueno, yo encontré algunas características en cuanto al carácter de Moisés como siervo de Dios, lo cual nos brinda una comprensión de cómo era también su carácter como esposo. En primer lugar, la Biblia nos dice que Moisés era fiel. Habla de la fidelidad que Moisés tenía. Números 12:7 dice: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Un aspecto en el carácter de Moisés es la fidelidad. Ahora, si Moisés era fiel a Dios, se da por entendido que él era también fiel ¿a quién? A su esposa. O sea, su fidelidad a Dios se representaba en ser fiel a su mujer. Un hombre que es fiel a Dios mantiene un estándar muy elevado de fidelidad en el matrimonio. Un hombre que es obediente a Dios va a mantener un estándar muy elevado de obediencia. Por ejemplo, en cuanto a los principios que nos rigen aquí en la tierra. Va a ser respetuoso, va a ser honorable. Y ese compromiso que Moisés tenía con Dios lo hizo perseverar en ese pacto matrimonial, a pesar de los años, a pesar de las diferencias que podían haber, a pesar de la distancia. Ese punto es bien importante. A pesar de esa distancia, donde ella se mantuvo en tierra de su padre, y Moisés acá en Egipto siguiendo y obedeciendo a Dios para liberar al pueblo de Israel. Entonces vemos cómo Moisés perseveró en ese pacto matrimonial. ¿Hasta qué punto? Hasta que la muerte los separara. Y tuvieron sus problemas y tuvieron sus diferencias, pero una característica que la Biblia resalta mucho en Moisés es esta: su fidelidad a Dios. Él tenía un estándar elevado sobre lo que era ser fiel. Moisés, es lo que nos enseña la Biblia y lo podemos deducir, él poseía una convicción muy clara de lo que era obedecer a Dios, honrar a Dios, guardar su palabra. Y seguramente Moisés ya tenía definido en su corazón que lo que Dios unió no debía separarlo el hombre. Son convicciones que él fue arraigando, y aquí aprendemos un principio: el que no puede y no logra ser fiel a Dios, no le va a ser fiel a nadie ni a nada. De ahí parte este principio de fidelidad. Es por eso que podemos deducir que él era fiel también a su esposa, que él era fiel a sus principios. Y la fidelidad del hombre a Dios
es muy comparable con la fidelidad del hombre a su esposa, y eso es algo que podemos implícitamente señalar en Moisés. Por eso un hombre, si no le es fiel a Dios, de ahí deducimos este principio, si no le es fiel a Dios, le va a ser muy fácil serle infiel a su esposa. Si le es fiel a Dios, le va a ser fiel a su esposa hasta que la muerte los separe. Y aquí lo más importante en nuestra relación de matrimonio es tener a Dios en el centro. Y un hombre, un esposo, debe primeramente, si quiere ser fiel a su esposa hasta que la muerte los separe, Moisés nos enseña este principio de carácter. Debemos primeramente ser fieles a Dios. Fieles a Dios. El segundo aspecto en el carácter de Moisés, o la segunda fortaleza en su carácter que yo veo y que sobresale, fue la mansedumbre. Moisés se caracteriza por haber sido un hombre manso. Ahora, Números 12:3 nos dice: y aquel varón Moisés era muy manso, dice la Biblia, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y volvemos a aplicar este principio. Si Dios mismo consideraba a Moisés el hombre más manso sobre la tierra, Moisés tenía un estándar elevado de la mansedumbre que se representaba en cuanto a su relación con su esposa. Ahora, para mí la palabra mansedumbre significa también sumisión. Moisés era sometido a Dios, él se sometía a Dios, se sujetaba a Dios, y por lo tanto la respuesta de su esposa era someterse a él, respetarlo a él. A eso representaba la mansedumbre en él. Entonces, al ser Moisés un hombre manso, eso significa que él era sumiso a lo que Dios quería. Él era un hombre dócil. Él era un hombre dócil, un hombre enseñable, un hombre que respetaba a Dios. Y esto como esposos es algo que debemos tener en cuanto a nuestro carácter también. El ser hombres mansos, el ser hombres sumisos a Dios. ¿Para qué? Para poder tratar a nuestra esposa como a vaso más frágil. De ahí surge ese principio. Alguien que no posee mansedumbre no podrá cuidar a su esposa, no podrá respetarla, no podrá honrarla, no podrá valorarla. Y Moisés poseía esa fortaleza en su carácter al ser un hombre manso. Y creo aquí firmemente que la sumisión en pocas palabras significa el renunciar a todas las cosas que me gustaría hacer. Eso es sumisión a Dios. Eso fue lo que Moisés demostró en cuanto a su relación con Dios. Y a mí me impresiona lo siguiente, que así como Moisés tuvo la disposición de renunciar a todo por agradar a Dios, él también como esposo tuvo que renunciar a sus propios deseos, renunciar a sus comodidades para poder ser un buen esposo, para ser un esposo fiel, un esposo comprometido, para hacer las cosas de una manera en cómo agradaban a Dios y una manera en cómo también él podía agradar a su esposa. Mansedumbre también significa el tener ese autocontrol, el tener esa palabra pasible. Esto que me habla a mí de Moisés como un esposo, que él no era, podríamos aplicar la mansedumbre al esposo, al hombre, pues que no era un hombre dominante, ¿verdad? No era un hombre que exigía sus derechos, que reclamaba, que peleaba, que se le ponía el tú por tú a su mujer. A eso no nos lleva la mansedumbre, porque la sumisión a Dios te hará respetar a tu esposa, te hará honrarla, cuidar de ella, estar a su lado, protegerla, guiarla con sabiduría. Y si Moisés era un hombre sometido a la palabra de Dios, entonces él era un hombre que llevaba la palabra de Dios también a su matrimonio. Y su matrimonio se establecía no sobre lo que él quería, o su liderazgo para con su esposa no se establecía sobre lo que él deseaba hacer, sino sobre la voluntad de Dios. A eso lleva la mansedumbre a un hombre. Vemos claramente cómo en nuestra vida debemos también ser dóciles a la voluntad de Dios. Debemos mantener esa mansedumbre, ser mansos a la voluntad, a la palabra, a los principios de Dios. Es ahí donde decimos: sí, Señor, haré como tú quieras que yo haga. No voy a guiar a mi familia, no voy a guiar mi matrimonio como yo pienso
qué es mejor, sino como lo prescribe la palabra de Dios. Entonces, aquí es donde tú y yo como hombres debemos entender que sin importar cuáles sean nuestras circunstancias, sin importar qué es lo que nosotros queremos, la mansedumbre te lleva siempre a tener sumisión a la voluntad de Dios. Y no establecer tu matrimonio sobre tus propias ideas, sobre tus propios principios, sino sobre lo que Dios quiere para ti y para tu esposa. La sumisión te lleva a abrazar con humildad la cruz de Cristo. La sumisión te lleva a obedecer a Dios en todas las cosas. Por eso cuando el apóstol Pablo nos instruye que el esposo debe amar a su mujer de una manera incondicional, de la manera como Cristo amó a la iglesia, esto es de forma sacrificial, un hombre manso, un hombre con mansedumbre va a mostrar sumisión, mostrará amor, mostrará humildad, sabiendo que su esposa es el mayor tesoro que Dios le ha encomendado, que Dios ha puesto en sus manos para que cuide de él. Y aquí es como podemos aprender esta fortaleza también en el carácter de Moisés, que la mansedumbre nos lleva a confiar en que Dios sabe lo que está haciendo y que cuando las cosas sean difíciles en el matrimonio, un hombre no va a llegar a golpear, un hombre no va a llegar a gruñirle a su mujer, un hombre no la va a tratar ásperamente. Un hombre de Dios, como con el carácter de Moisés, con mansedumbre, es un hombre que va a doblar sus rodillas. Es un hombre que va a clamar a Dios, es un hombre que va a inclinar la cabeza, que va a doblegar su orgullo, su corazón. Un hombre que va a inclinar su voluntad a la de Dios. Un hombre que va a decir, no lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres. A eso lleva la mansedumbre un esposo, a no ver por lo suyo propio, sino por lo de su mujer. Y digo, lamentablemente pues no tenemos muchos detalles sobre la vida del matrimonio sobre Moisés y Séfora, pero estos aspectos en el carácter de Moisés, repito, nos hablan mucho de cómo él era como esposo, porque eso se reproducía en el hogar, porque lo que nosotros alimentamos en cuanto a nuestra relación con Dios es lo que vamos a compartir con los demás. Otro aspecto importante sobre que yo veo en cuanto a Moisés como hombre y como esposo es aspectos de su liderazgo que destacaron. Y aquí, hablando al hombre como esposo, aquí hay dos aspectos que yo solamente voy a tocar que se me hacen importantísimos de cómo debemos guiar nuestro hogar y que aprendemos sobre Moisés en cuanto a su liderazgo. Número uno, la oración. Yo creo que un esposo, un hombre de Dios, debe orar, ¿verdad? Y debe, ahora sí que impulsar a su familia, su hogar, su matrimonio, sus hijos a través de la oración. Lamentablemente, y esto queda estadísticamente demostrado, los hombres son los que menos oran. Normalmente, la mayoría de las veces, los hombres son los que menos se ocupan de la oración. Se piensa que es la responsabilidad también de la esposa el ser la líder de la oración dentro de la familia, pero no. ¿Por qué? Porque el hombre es el que toma o lleva ese liderazgo o es el que es cabeza de su hogar, y aprendemos de Moisés que él era un hombre de oración. Ahora, si Moisés dedicó tantos años en el desierto, 40 años en el desierto, orando incansablemente por un pueblo rebelde, ¿qué me habla de esto con respecto a la inclinación que él tenía sobre su esposa y sobre sus hijos? ¿Usted cree que él no oraba por ellos con esa misma intensidad? Si él oraba por quienes lo despreciaban, por quienes lo rechazaban, por quienes le hacían la guerra dentro del pueblo de Israel, no quiero imaginar cuánto tiempo él invertía en oración a favor de su esposa. Orar por sus hijos. Es un detalle muy interesante, lo cual me habla de que una de las más grandes cualidades que distinguió el liderazgo de Moisés y que hacía que el poder de Dios se moviera en su vida era la oración. Podemos ver a través de Éxodo, libro de Deuteronomio, cómo Moisés resolvió gran parte de sus problemas. ¿De qué forma? Orando. Y usted puede verlo, usted léalo.
oraba. Cada vez que se presentaba un problema, ¿a quién recurría Moisés? A Dios. Y esto a mí me enseña que precisamente como hombre y como esposo, ¿qué es lo que yo debo, qué es lo primero a lo que yo debo recurrir cuando surge un problema dentro de mi matrimonio o en mi familia o en el hogar? Yo debo aprender a recurrir primeramente a Dios antes de ir a reclamarle a mi esposa, antes de ir a decirle sus verdades e intentar humillarla. Yo aprendo este principio sobre Moisés. Escuchen, hombres, Moisés no hacía nada sin oración, nada. Que tú tienes que hablar con tu esposa sobre algo que te incomodó, que te molestó, que te lastimó, no lo hagas sin haber orado antes. Ese es un buen principio para nosotros como hombres. Aquí vemos que Moisés no hacía absolutamente nada sin oración. Ahora, si los israelitas eran rebeldes, ¿qué hacía Moisés? Oraba. ¿Y Dios qué hacía? Dios le respondía y lo guiaba con sabiduría. Y Moisés persistía en la oración, era audaz en esta práctica. Y por eso, fíjense, por esa oración tan continua, constante que él tenía en su vida, él fue conocido como amigo de Dios. Moisés oró por el faraón cuando Dios envió plagas a Egipto. Esto lo vemos Éxodo 8 al 10. Él oró por la curación de su hermana María enferma de lepra, Números 12. Oró por el pueblo a causa del miedo, esto Números 14. Oró cuando el fuego estaba a punto de consumir el campamento, Números 11. Cuando las serpientes venenosas hacían estragos, Moisés oró, Números 21. Y Moisés oró ante la idolatría del pueblo con un becerro de oro, Éxodo 32. Y muchas veces él oró por el pueblo ante su continua rebelión. Ahora, cuando como hombres y esposos aprendemos de Moisés este principio de liderazgo, de cómo Moisés involucraba a Dios cuando surgía una situación difícil o para actuar con mansedumbre ante los problemas, ¿saben qué va a suceder como hombres? Como esposos, vamos a sobrellevar los problemas, las preocupaciones y las situaciones con más facilidad. Y Dios nos va a dar sabiduría. Ahora, es cierto que algunas veces como esposos, nosotros cargamos muchas preocupaciones que no compartimos con nuestra esposa. Por ejemplo, nos preocupamos por nuestro trabajo. Viene la esposa y te pregunta, ¿cómo te fue en el trabajo? Y la respuesta, ya por comando, ¿verdad? Bien, cuando no es así. ¿Cómo te fue? Bien. Nos preocupamos por la familia, nos preocupamos por los hijos y surgen todo ese tipo de preocupaciones a nuestra manera, que la esposa muchas veces no comprende y nos ven como despreocupados. Pero no es así. Lo cierto es que sobrellevamos más preocupaciones de las que aparentamos. Pero en muchos casos no recurrimos a Dios. No involucramos a Dios en aquello que nos está agobiando, sino queremos resolver las cosas bajo nuestros propios términos y bajo nuestro propio entendimiento. Y es ahí donde generamos muchos conflictos dentro del hogar. Es ahí donde comenzamos a distanciarnos de la esposa y la esposa interpreta nuestra actitud como que no nos importa. Aquí es donde debemos aprender este principio de liderazgo de Moisés. Hombres, nosotros debemos ser ese líder también, tomar esa batuta de oración en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Esto es lo que nos enseña Moisés como hombre y como esposo. Ahora, Moisés oraba para pedir ayuda de Dios en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia. Y un buen esposo involucra a su familia para orar. Y aquí es donde debemos entender esto. Todos. Un buen esposo involucra a su esposa para orar. Y uno de los mayores tesoros, precisamente como hombres también, es el tener amigos, el tener personas cercanas que estén dispuestos a sostenernos en los tiempos de prueba. Y qué bendición es que tú seas también ese sostén para tu esposa
en los tiempos difíciles, pero no solamente para tu esposa y tu familia, sino que también puedas ser ese buen amigo para sostener a otros en sus tiempos de luchas. Aquí yo aprendo que no debemos ser tan orgullosos que nos sintamos autosuficientes y que creamos que nosotros tenemos la capacidad de resolver nuestros problemas a nuestra manera. Necesitamos involucrar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Hay conflictos en el matrimonio que se suscitan porque el hombre se siente incomprendido o porque el hombre no se siente respetado dentro del hogar o no se siente querido. Son situaciones que se suscitan muchas veces en el matrimonio. Ahí es cuando como hombres no debemos responder a este tipo de situaciones con resentimiento ni con amargura. ¿Qué debemos hacer? Primeramente debemos orar a Dios, así como Moisés. Moisés sentía el agobio, la lucha, la presión y oraba a Dios, y oraba a Dios. Y eso es algo que como hombres seguramente no tenemos ese hábito, no lo tenemos, pero Moisés nos enseña que debemos desarrollarlo, que debemos compartir nuestras luchas con otros. Y aquí claramente vemos cómo nos vamos a beneficiar de la oración en nuestra vida, en nuestro matrimonio y en nuestros hijos. Y un punto importante sobre Moisés como esposo fue que sus oraciones nunca tuvieron estorbo. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué Dios respondía todo lo que él oraba? Digo, lean el libro de Éxodo y Números, Deuteronomio. Dios respondía casi todas sus oraciones de una forma favorable. ¿Y saben por qué Dios respondía sus oraciones? Porque honraba a su esposa. ¿Y por qué aplico este principio? Por lo que el apóstol Pedro nos enseña en el Nuevo Testamento. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:7, de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. O sea, sobre este principio deducimos que Moisés era alguien que honraba a su esposa y que la amaba. Y dice Pedro, cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Y dice Pedro, trátala como es debido para que nada estorbe tus oraciones. Y yo veo en Moisés que sus oraciones no tenían estorbo. Todo lo que él oraba, Dios se lo respondía y Dios lo respaldaba. Y hasta partía la tierra para que se tragara a los enemigos de Moisés. O sea, es impresionante cómo Dios lo favorecía. ¿Pero por qué? Y Pedro me dice que mis oraciones o las oraciones de un hombre, de un esposo, no serán estorbadas. ¿Por qué motivo? Porque trata a su esposa como es debido, porque la trata con entendimiento, porque la honra, porque cuida de ella, porque la respeta. Y ahí deduzco precisamente sobre esta verdad bíblica que por ese motivo las oraciones de Moisés no tenían estorbo. ¡Qué bendición, hombres! ¡Qué bendición! Y aquí hay un principio importante: trata a tu esposa como es debido y tus oraciones no van a ser estorbadas. Tú traerás bendición a tu casa, a tus hijos. El segundo principio que yo veo o fortalece en cuanto a su liderazgo, en cuanto a su liderazgo es que Moisés obedecía. Oraba en primer lugar y en segundo lugar yo veo esa otra virtud en cuanto a su liderazgo. Él obedecía a Dios. Mire, Moisés fue grandemente bendecido porque obedecía a Dios. Por eso era manso. La mansedumbre lo llevaba siempre a ceder. Sabía que cuando se demanda nuestra obediencia sobre algo, tenemos que ceder nuestra voluntad. O sea, si usted quiere obedecer, tiene que ceder a lo que usted quiere. Y a veces el orgullo cuesta trabajo doblegarlo. El orgullo no quiere ceder. Y vemos cómo Moisés obedecía a Dios, es decir, cedía continuamente a sus deseos, a su voluntad. Y Moisés hacía lo que Dios le decía. Él hablaba el mensaje que Dios le daba y usaba su vara como debía. Hacía lo que Dios le decía que hiciera, por ridículo que esto fuera.
como el darle una vara simplemente, y a través de esa vara hacer una serie de milagros, como convertirla en serpiente, o usarla para levantarla y partir las aguas en dos. Y por ridículo que esto fuera, Moisés hacía lo que Dios le decía, obedecía a Dios. Y miren, el liderazgo de un hombre, de un esposo, requiere reacción. Aprender a reaccionar congruentes con la voluntad de Dios requiere una obediencia incondicional a Dios. Y esto yo aprendo de Moisés como hombre y como esposo. Una obediencia congruente con Dios se desarrolla mejor en tiempos de crisis. Y aquí vemos el ejemplo de él. Cuando llegaban los momentos difíciles, Moisés oraba, Dios le respondía y Dios le decía qué era lo que debía hacer. ¿Y cómo reaccionaba Moisés? Obedeciendo a Dios. Obedecía a Dios, no lo cuestionaba. Y la única vez que él se enojó y cuestionó a Dios, le costó caro. Perdió la bendición de entrar a la tierra prometida. Pero de ahí en más, toda la historia de Moisés se destacó por esa obediencia. Y cuando llegaban los tiempos difíciles, la reacción natural de Moisés era obedecer los deseos de Dios, porque él sabía que era la manera más eficaz para la resolución de problemas o para enfrentar las situaciones adversas. Y Moisés vino a ser el hombre de Dios en tiempos de crisis, en ese tiempo de transición en la historia de los israelitas, y él asumió ese llamado de Dios por difícil que le parecía, y le costó trabajo. Le costó trabajo el asumir ese papel crucial para llevar a cabo la voluntad de Dios, pero aún y con su imposibilidad, con sus limitaciones, aún y con todo lo que estaba en contra de él, Moisés dijo: Señor, pues heme aquí, voy a obedecerte. Si tú me dices ve, yo iré. Vemos cómo este hombre se paró en la brecha. Él pudo haber rechazado ese llamado de Dios. Él lo podía hacer, él tenía esa libertad de hacerlo. Él pudo haberse quedado ahí asustado o temeroso, pero ¿saben? No lo hizo. No se quedó con sus remordimientos, no se quedó con sus dudas. Él creyó a Dios. ¿Y de qué manera se demostró su fe? Obedeciéndole y llevó a cabo los planes de Dios y los propósitos de Dios, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para su familia, sino también para con su matrimonio. Digo, para nosotros es difícil comprender cómo Séfora y Moisés tuvieron que estar separados durante tantos años, tanto tiempo. No sabemos de qué manera Dios actuó, de qué manera ellos sobrellevaron esta situación, pero lo que sí tengo la seguridad es que ambos entendieron que esto era lo que debía hacerse ya, era la voluntad de Dios. Dice el autor de Hebreos capítulo 11, verso 24 al 26, que por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Y saben, dentro de nuestros hogares también debemos tener esa actitud de obediencia a Dios. ¿Para qué? Para ser un buen ejemplo a nuestros hijos, aún para poder inspirar a nuestra esposa a que obedezca, a que ame a Dios, a que busquen juntos al Señor. Aquí esto me enseña de que Moisés, al tomar una actitud de obediencia, él se rehusó, como lo dice el autor de Hebreos, él se rehusó a envolverse en toda situación pecaminosa, deshonrosa. Al Moisés tomar la decisión de obedecer a Dios, eso lo llevó a un punto en su vida de dejar a un lado los placeres de este mundo y tomó la decisión de obedecer a Dios por encima de lo que él mismo hubiera deseado o hubiera querido. Él no basó su vida sobre sus propios planes, sino él caminó con Dios y él hizo que todas las cosas resultaran de acuerdo al propósito y el plan de Dios. Ahora vemos claramente cómo Moisés en esa obediencia pues pasó
sus primeros 40 años pensando que era un alguien cuando estaba en Egipto. Luego pasó sus siguientes 40 años pensando que era un don nadie, hasta que finalmente pasó sus últimos 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con un don nadie. Eso es lo que nos enseña la historia de Moisés. Y miren, como hombres, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras deficiencias, Dios puede hacer cosas maravillosas y Dios puede levantar un buen liderazgo dentro de tu hogar. Dios puede levantarte a ti como un buen líder para tu familia. Pero ¿qué requerimos? Docilidad, requerimos obediencia a Dios. Él lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Y Moisés, a pesar de, él se mostró dócil. Y él dijo: Señor, bueno, tú sabes que soy tartamudo. Tú sabes que no poseo un liderazgo como el de mi hermano Aarón. Tú sabes quién soy yo en realidad. Pero si así tú me vas a usar, adelante, Señor. Vean la disposición de Moisés. Adelante, hazlo, hazlo. Esa es la actitud que debemos tener. Yo creo que todos, hablando sobre nuestro liderazgo como hombres, vamos a encontrar fisuras y deficiencias. Pero se trata de trabajar ese liderazgo. El liderazgo no es algo que simplemente se ora: Señor, hazme un buen líder para mi esposa, ¿verdad? Hazme un buen líder para mi familia. No, es algo que trabajamos, es algo que también desarrollamos. ¿De qué forma? En obediencia a la voluntad de Dios. Y aquí está un desafío que nos deja Moisés. Realmente hay muchas cosas que podríamos hablar. Por el tiempo no podemos hacerlo, pero yo quiero hacer sobresalir estos principios. En primer lugar, en cuanto a su carácter, que fue la fidelidad y la mansedumbre. Después, en cuanto a su liderazgo, que fue la oración y la obediencia a Dios. Y miren, un aspecto importante también en Moisés fueron sus debilidades. Y rápidamente lo menciono y termino. Aquí vemos cómo también sus debilidades de carácter lo llevaron a tomar malas decisiones. Por ejemplo, Moisés fue inseguro. Él dudó al principio del llamado de Dios. Él puso muchas excusas para no ir a Egipto. Pero después vemos a Moisés en Éxodo 3:14, lo vemos ahora clamando a Dios. Ahí está otra vez, orando a Dios para que Dios lo capacitara de cómo debía ser la encomienda que el Señor le estaba dando. Esa es la disposición que debemos tener. Aunque nos vemos limitados en muchas cosas, así como Moisés, debemos orar a Dios, debemos clamar a Dios y debemos tener la disposición de cómo vamos a hacer las cosas, de que Dios nos guíe, de que Dios nos forme. Vemos también aspectos negativos que nos enseña la Biblia sobre el carácter de Moisés. Fue que él se enojó. Su enojo lo hizo no santificar a Dios y tener realmente falta de fe en cuanto a cuando Dios le dijo que golpeara, que hablara a la roca. Él no lo hizo, él se enojó, se molestó, golpeó, y eso le trajo grandes consecuencias en su vida. Y miren cómo ahorita toco estos dos defectos que podemos ver en el carácter de Moisés, cómo pues tuvieron grandes consecuencias en su vida. Y aprendemos de Moisés esto, que no debemos subestimar nuestras malas decisiones, no debemos subestimar nuestros errores, que Dios nos ayude para ser sensibles, que Dios nos ayude para ser realmente ese hombre, ese esposo, ese líder que pueda sacar adelante a nuestra familia, a nuestros hijos. Enfrentemos las cosas con oración. Moisés, como hombre y esposo, vemos cómo él pudo influenciar a muchas personas y seguramente ejerció gran influencia también a su familia. ¿Y de qué manera él pudo influenciar a mucha gente? Dándole la importancia a la oración para la resolución de los problemas que se le presentaban. Pero también como hombre y esposo sabemos que Moisés aprendió a mantener sus pasiones personales controladas.
como la ira, como la tristeza, como el desánimo. Y seguramente también esas pasiones sexuales, él tuvo que reprimirlas. Y eso es bien interesante. Y tuvo que aprender a ser fiel a la distancia. Tuvo que aprender a mantener ese compromiso para con su esposa. Entonces aquí vemos a un hombre que, a pesar de que su ambiente, sus circunstancias y la gente que le rodeaba eran gente difícil, y que él se desarrolló sobre situaciones complicadas, eso no le impidieron ser un esposo fiel y obediente a Dios. Principios prácticos realmente importantes en nuestra vida que como esposos debemos aprender sobre este hombre, hablando como un siervo de Dios y también como un esposo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar juntos. Toma la mano de tu esposa y vamos a orar al Señor para que Él nos dé sabiduría de cómo debemos dirigir nuestro hogar. Hoy hemos escuchado sobre Séfora y también hemos visto algunos principios sobre Moisés como esposo. Y yo sé que todos requerimos realmente trabajar áreas en nuestro matrimonio. Áreas en nuestro matrimonio que necesitamos corregir, en las que necesitamos esforzarnos más, que necesitamos disciplinarnos. Pero yo quiero que ustedes tomen en cuenta esos principios que hoy hemos visto, sobre todo a los hombres. Comprométete con Dios a ser un hombre de oración. Sé un hombre de oración. Enfrenta tus problemas a través de la oración. En primer lugar, o tienes que poner la oración en primer lugar. Las adversidades, las luchas, los problemas, las crisis. Involucra a Dios, hombres, involucren a Dios en sus vidas, involucra a Dios en tu trabajo, en tu negocio, en tus sentimientos personales. Involucra a Dios, hazlo parte de ti, hazlo parte de tu matrimonio, parte de tu paternidad, de tu familia. Y un principio, siguiente punto importante es la obediencia a Dios. Esfuérzate por obedecer a Dios y Él te bendecirá. Esfuérzate, hombre, obedécelo. Él promete bendecir a quienes le obedecen. Y trata a tu esposa con honor para que tus oraciones no sean estorbadas. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que cuando un hombre deshonra a su esposa y no la cuida como debe, toda bendición de Dios también queda bloqueada. Quizás ese es el motivo del por qué todo te sale mal o las cosas no te están saliendo como tú quisieras. Y dices, y por más que oro y por más que me esfuerzo y por más que le pido a Dios, las cosas no me están resultando. A lo mejor aquí está esa fisura, que no has sabido honrar a tu esposa, que no has cuidado de ella debidamente y por ese motivo tus oraciones son estorbadas. Señor, hoy nos comprometemos contigo. Ayúdanos a que nuestro matrimonio sea mejor. Ayúdanos a ser mejores esposos y a las mujeres enséñalas a ser como Séfora, mujeres sabias, mujeres entendidas, mujeres que impulsen también a su esposo, que lo animen. Queremos hacer tu voluntad hoy, Padre, y gracias por tu palabra en esta reunión y en este tiempo. Y ahora oramos también por los alimentos para que tú los bendigas y que bendigas el tiempo de convivencia que estaremos teniendo.